Bienvenidos a Blender 3D para novatos. Estamos al video número 5 de esta serie. En esta ocasión, como dijimos anteriormente, vamos a empezar lo que es el modelado de objetos. Bien, tengo ya mi Blender abierto con la interfaz predeterminada. Tenemos nuestros tres objetos, la cámara, el cubo y la luz. Selecciono los tres objetos dando clic izquierdo y sin soltar el clic. Encierro los tres objetos, presiono la tecla suprimir para eliminar los objetos y nos quedamos con una interfaz vacía en el visor 3D. Ponemos la vista frontal presionando la tecla 1 del teclado numérico y ahora vamos a agregar un objeto o primitiva. Presionamos el atajo Shift A para agregar un objeto. Shift A en mi teclado. En la opción Mesh añadimos en esta ocasión esta que dice V-Sphere, una V-esfera. Hacemos un poco de zoom con la rueda del ratón. Como ya había explicado antes, acá siempre nos va a estar apareciendo la primera vez que añadimos un objeto. Esta ventanita donde podemos hacer algunas cosas, cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, acá nos dice cuántos segmentos tiene mi esfera, cuántos anillos y de cuánto es el radio. Por el momento lo vamos a dejar como está, así que prosigamos. Bueno, tenemos entonces nuestra V-esfera, pero aunque estamos en la vista frontal, los extremos de la V-esfera están hacia abajo y hacia arriba. Entonces necesitamos rotar esta V-esfera para que esta parte quede hacia el frente, o quizás esta, pues son iguales, tanto arriba como abajo son iguales. Entonces necesitaríamos girarlo en este caso en el eje X, la línea roja, porque necesitaríamos que esto estuviera viendo acá al frente. Entonces nos vamos al panel de transformación donde están las propiedades y buscamos la rotación. Para rotarlo o escribimos, o ya saben que ponemos la flechita allí, damos clic y sin soltar movemos hacia los lados, hacia donde queremos que ella se gire, más o menos ahí, pero vamos a hacerlo con más precisión. Queremos que se gire menos 90 grados. Escribimos entonces menos 90 y presionamos Enter. Listo. Ya tenemos nuestra esfera viendo hacia el frente. A continuación necesitamos que se aplique el cambio que le hemos dado, es decir, la transformación que le hemos dado a nuestra V-esfera. Eso quiere decir que esta rotación que le hemos dado de menos 90 la tenemos que poner a 0, pero que ella siempre quede viendo hacia enfrente. Para aplicar la transformación, en este caso la rotación que le acabamos de dar, presionamos el atajo que es Control más A. Y en Apply o Aplicar le decimos que queremos aplicar la rotación. En caso que hayamos hecho algún otro cambio además de la rotación en X, digamos, no sé, cambio de posición o rotación también en otro eje, es decir, más de un cambio, entonces ahí necesitaríamos dar clic donde dice aplicar todas las transformaciones aquí. Pero como fue solamente rotación, damos entonces aquí, clic izquierdo y listo. Acá en nuestro panel de propiedades podemos observar que la rotación en X está en 0, pero que nuestra V-esfera está viendo hacia el frente. Esto que acabamos de hacer le está diciendo a Blender que reinicie la rotación, en este caso, que la ponga a 0, pero manteniendo la posición o rotación que el objeto recibió. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es modelar nuestro robot, el robotcito le puse yo como nombre. Ahora necesitamos pasar al modo de edición porque estamos en el modo objeto. Entonces con nuestro objeto seleccionado vamos a presionar la tecla Tab, tabulador. Y así hemos cambiado al modo edición. Estamos en la edición por vértices. Yo quiero que sea en la edición por
aristas o bordes, así que presiono el número 2 arriba de las letras de mi teclado y ya hemos pasado a la edición por aristas. El siguiente cambio que vamos a hacer, la edición, es algo que aprendimos anteriormente y es la de la herramienta esta que tenemos acá al lado izquierdo en esta barra, la de Lookup. Clic izquierdo. Necesitaríamos, a ver, creo aquí necesitaríamos una aquí, un corte allí, así que ya cuando pongo mi puntero en esta cara ya se crea un corte, así que doy clic izquierdo, listo. El otro lo vamos a necesitar exactamente aquí donde aparece, creo que es acá. Doy clic izquierdo sin soltarlo, muevo un poco a la derecha para que este corte quede más o menos como el anterior que hice más arriba, más o menos que quede entonces por allí. Suelto el clic izquierdo y listo. Lo que vamos a necesitar a continuación es eliminar todas estas caras, el centro y todas estas caras, así que pasemos a la herramienta de selección, esta de acá, damos clic izquierdo, presiono el botón izquierdo, más o menos aquí donde estoy, y sin soltarlo, lo arrastro hacia la izquierda para encerrar todita estas caras, suelto el clic, se me han seleccionado todos, presiono la tecla suprimir, me dice si quiero eliminar, me aparece las opciones de eliminar, yo voy a eliminar como estoy en aristas, le digo que aristas, se eliminan todas estas aristas que están acá. Vuelvo otra vez de frente, a la vista de frente con 1 en el teclado numérico y ahora necesito eliminar también estas de aquí. Para ello vamos a pasar al modo caras, así que presiono en mi teclado arriba de las letras el número 3. Ya estoy entonces en la edición por caras, el icono acá que está seleccionado lo está indicando. Con Shift podría ir seleccionando una por una de estas caras, pero aprendimos que hay una manera de ir seleccionando todas las caras sin necesidad de mantener presionado el Shift. Así que para ello presionamos la tecla Alt, la mantenemos presionada, nos colocamos en una orilla de las caras, sea cualquiera de estas que están alrededor, y doy clic izquierdo. Una vez seleccionada todo esto, lo que necesitamos, suelto la tecla Alt y luego presiono la tecla suprimir o X para eliminar esta selección. Me pide que si quiero eliminar, en esta ocasión como estoy trabajando con el modo caras, entonces le digo borrar faces cara. Listo, ya hemos borrado lo que necesitábamos. A continuación vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar algunos paneles que no nos estén estorbando, que no nos sirven por el momento. Así que vamos a quitar este de aquí, me coloco en una de las esquinas, aquí en el panel de propiedades, doy clic izquierdo y sin soltar arrastro hacia arriba. Acá tengo otro panel que es el timeline, también me pongo en una de las esquinas, doy clic izquierdo sin soltar y arrastro hacia arriba. Como lo que quiero es un visor 3D y no un timeline, entonces me voy acá en la esquina y aquí cambio a que sea un visor 3D, no un timeline. Doy clic entonces izquierdo en el visor 3D y listo, ya tenemos nuestro visor. Acá por otro lado vamos a necesitar también tener otro visor, pero antes vamos a redimensionar este panel, así que pongo mi puntero en el borde de los paneles, aparece la flechita, doy clic izquierdo y sin soltar arrastro mi panel más o menos ahí a la mitad. Igual, en lugar de tener un panel de propiedades, que quiero que sea también un visor 3D, así que selecciono un visor 3D. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande, también. Queremos que esté en la vista frontal, así que
estando en este panel mi puntero, presiono 1 en mi teclado numérico para que la vista sea frontal. Este puede quedar así como está. Lo único que aquí vamos a poner la vista de objeto que sea de alambre o wireframe. Para ello presionamos Z y seleccionamos wireframe. La vista que sea desde arriba, así que presiono 7 en mi teclado numérico y ya tengo la vista desde arriba. Me voy con el puntero a mi otro visor 3D y acá selecciono la vista por aristas, que sería esta de acá. Doy clic izquierdo y ya estoy por aristas. Giro un poquito manteniendo presionada la rueda del ratón, más o menos ahí. Listo. Vamos a seguir aplicando los conocimientos que ya hemos adquirido, así que vamos a seleccionar todas estas aristas o bordes que están aquí. Así que hay que mantener presionada la tecla Alt. Me pongo en una de las aristas, doy clic izquierdo y se ha seleccionado todas las aristas que yo necesito. Podemos ver aquí que está en modo sólido y aquí que estamos en la vista de alambre o modo de wireframe. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos llevar a cabo algunas instrucciones para crear lo que sería básicamente el ojo del robot, que en realidad es como una cámara, un lente de una cámara. Así que ya seleccionado lo que necesitamos, vamos a usar la herramienta de extrusión. Lo primero entonces, presionar la tecla E, que es el atajo de extrusión o extrude. Presiono E, doy clic derecho para que la extrusión quede en ese punto. Luego presiono S, que es el atajo de scale o escala. Presiono S y muevo el ratón un poquito hacia adentro, más o menos ahí. Situando mi puntero en el visor de la derecha, presiono G, que es de mover. El atajo de mover, presiono G entonces. Le digo que quiero mover en el eje Y, la línea verde. Así que presiono Y y muevo un poquito hacia arriba para que ahí, más o menos, no tal vez mucho, más o menos ahí. Nuevamente presiono, ya sea aquí o estando aquí, la herramienta de extruir. Yo la voy a presionar aquí de este lado. Presiono entonces la letra E en mi teclado. Doy clic derecho para que la extrusión quede allí en ese mismo punto. Ahora le doy escalar. Una vez escalado más o menos allí, doy clic izquierdo para aceptar. Ahora volvemos a extruir. Presiono E en mi teclado. Lo dejo en el mismo punto dando clic derecho en el mouse. Y ahora, situándome a este lado, presiono la letra G de mover y le digo que quiero mover en el eje Y, pero ahora moviendo hacia afuera un poquito. Nuevamente le doy extruir, presiono la letra E en mi teclado, doy clic derecho para que la extrusión quede en el mismo punto. Ahora le doy escalar. Escalamos entonces más o menos por ahí. Vuelvo a extruir con E, clic derecho para que la extrusión quede en el mismo punto. Le doy mover en el eje Y, así que presiono la letra G en mi teclado y luego Y para que sea en ese eje que se pueda mover. Me muevo un poquito hacia arriba. Ahí. Volvemos a extruir nuevamente. Clic derecho para que quede en el mismo punto la extrusión. Luego presiono S para escalar. Vuelvo a extruir con E. Clic derecho para que quede ahí mismo la extrusión. Luego le doy mover otra vez en el eje Y. Así que presiono G y luego el eje Y.
Para que se mueva la extrusión, muevo un poco para arriba el mouse. Le voy a dar un poquito de escalado, presiono S para escalar y cierro un poquito, es decir, muevo el mouse hacia la izquierda un poquito. Le doy nuevamente a extruir con E, clic derecho para que la extrusión quede en el mismo punto. Le damos a escalar, por ahí. Vuelvo a extruir, clic derecho para dejarlo en el mismo punto. Presiono G y luego le digo que esa opción de mover, que es con la letra G, sea en el eje Y nuevamente. Me muevo un poco hacia arriba con el mouse, creo nuevamente otro bordecito, lo voy a escalar un poquito hacia adentro, quizás lo voy a regresar un poco en el eje Y, así que presiono G de mover y Y de que sea en ese eje que se vaya a mover, más o menos. Ahí doy clic izquierdo para aceptar la acción. Volvemos a extruir nuevamente, presiono E de extruir, doy clic derecho para que quede la extrusión ahí en ese mismo punto, presiono S de escalar, ahí, nuevamente le doy a extruir, presiono entonces la letra E en mi teclado, clic derecho para que la extrusión quede ahí nomás en este punto, luego presiono G para que se mueva lo que está seleccionado y luego Y para que sea en el eje Y. Muevo un poco más hacia arriba el mouse, se va creando el borde y quedamos más o menos ahí. Lo escalo un poquito, así que presiono S en mi teclado y me muevo a la izquierda un poquito, por ahí. Pongo mi vista de frente presionando la tecla 1 en mi teclado numérico, pero en este visor, es decir, en la vista de sólido. Listo. Como tengo seleccionado aún mi bordecito aquí, vamos a hacer lo siguiente y es un nuevo escalado. Vamos a escalar más o menos como por aquí quizás. Damos clic izquierdo para aceptar y luego vamos a presionar la tecla F de Fill. Esto lo que hará es que todo este círculo que está vacío aquí en esta parte sea rellenado. Presiono F en mi teclado entonces y listo. Ya tenemos rellenado esta parte de acá. Probablemente estos bordecitos quedaron muy grandes, así que aprovechando que está seleccionado acá, lo vamos a mover un poco para atrás, es decir, para afuera. Así que presiono G en mi teclado, luego presiono la letra Y para decirle que es en eje que quiero moverlo, y ahora muevo el ratón. Tengo el puntero del ratón en el visor 3D de la derecha, que está en la vista de Warframe, así que muevo entonces hacia abajo un poquito, no, lo regreso un poquito más o menos ahí. Listo. Pasemos al modo de objeto, presiono Tab en mi teclado. Listo. Ya tenemos lo que necesitábamos. Bien, prácticamente ya tenemos entonces modelado lo que sería el cuerpo de nuestro robotcito, pero realmente se ve todo raro porque se ven todos los bordes de los cuadros, cada una de las caras. Existen muchas formas de remediar eso. Una es añadiendo subdivisiones, es decir, añadiendo más anillos y más segmentos, pero hay otra manera de remediar esto que estamos viendo acá. Para ello nos vamos a la opción de objeto aquí arriba, damos clic izquierdo y buscamos la opción que dice Shape
Bueno, tenemos dos. Esta que dice Shave Smooth o Shave Auto Smooth. Esto lo que hace es que hace un suavizado de cada una de las caras de nuestra geometría, de nuestra estructura, para que así estos cantos cuadrados que se ven se logren disimular un poco. Volvamos entonces a la opción objeto, damos clic izquierdo y damos clic en esta que dice Shave Auto Smooth. Clic izquierdo y listo. Podemos ver que ya no se ven las caras cuadradas, no se ven los bordes de las caras. Y esto se ha llevado a cabo sin agregar más caras nuevas, ni segmentos, ni anillos, ni nada más. Prosigamos entonces con la base de la torreta. Muy bien, ya que hemos creado el cuerpo del robotcito, el siguiente paso es crear la plataforma donde va montado el cañón o torreta. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a poner en la vista aérea presionando el número 7 en nuestro teclado numérico. Seleccionamos nuestro cuerpo del robotcito. Pasamos al modo edición con Tab. Y vamos a necesitar seleccionar algunas caras. Hay que asegurarnos de estar trabajando con la edición por caras. Aquí está activado. Vamos a seleccionar unas 6 caras horizontales y unas 6 verticales. Digamos que 1, 2, 3. Aquí tenemos el centro. Vertical sería 1, 2, 3 hasta aquí. Más otras 3 del otro lado sería allí, más otras sería, a ver, 2, 4, 6 sería hasta aquí entonces. Ahí se me fue una de más, así que presiono la tecla Shift, la mantengo presionada y con clic izquierdo sobre la cara que no deseo, para seleccionarla doy clic izquierdo. Ya puedo soltar entonces mi tecla Shift. Y ya tengo lo que necesito que esté seleccionado. Vamos a hacer algo nuevo. Podríamos hacer la base a partir de aquí, pero yo quiero que la base de la torreta sea un objeto separado. Muy bien, ya con las caras necesarias seleccionadas para crear la base de la torreta. Vamos a hacer lo siguiente. Esto es algo nuevo que vamos a aprender. Lo que necesitamos primeramente es hacer una copia de estas caras seleccionadas. Para ello podemos irnos al menú allá arriba donde dice Mesh Maya. Damos clic izquierdo. Aquí hay una opción que dice Duplicate, que dice que el atajo es Shift D. Doy clic allí para duplicar la selección de caras que tengo ahorita. Clic izquierdo. Y ha creado una selección de esas caras, una copia, perdón, de esa selección. Estoy moviendo mi mouse y vemos cómo se mueve la selección, la copia de la selección de las caras. Para dejarla en el mismo sitio doy clic derecho. Y sin hacer nada vamos a explicar algo. Hemos hecho una copia de estas caras, pero como ya notaron, siguen formando parte del mismo objeto, porque solamente tenemos un objeto que se llama robotcito cuerpo, que es esta V esfera. Pues estas caras que hemos duplicado aún forman parte de nuestro cuerpo del robot, pero necesitamos que esta parte llegue a formar parte de otro objeto. Existe un atajo, pero también en los menús hay una opción que es muy interesante. Si volvemos al menú Mesh, aquí podemos notar que hay una opción que se llama Separate, separar, que dice que el atajo es P. La primera opción es para separar por selección, la segunda es por material y la tercera es por partes sueltas. La que necesitamos es la primera, porque solamente queremos que lo que tenemos seleccionado, lo que hemos copiado y que está seleccionado, eso se separe del objeto actual. Doy clic izquierdo y listo. Queda una línea anaranjada alrededor de donde estaba la selección.
Pero si notamos en el outliner, podemos ver que aparece un nuevo nombre, Robotcito Cuerpo.001. En pocas palabras, este de aquí es el nuevo objeto que se ha creado a partir de la selección que hemos separado, y podemos comprobarlo. Si yo oculto el Robotcito el Cuerpo, que es nuestra figura principal, nos queda solamente lo que es la selección que teníamos, pero ahora formando parte de un objeto nuevo. Volvamos entonces a hacer visible nuestro cuerpo del robot. Salgamos del modo edición con Tab. Seleccionemos solamente el nuevo objeto que va a ser la base. Vamos a cambiarle el nombre, entonces en lugar que diga Robotcito Cuerpo.001, le podemos poner base de la torreta, por ejemplo. Base torreta. Damos Enter para aceptar el nombre y ahí ya lo tenemos. Ahora lo siguiente es, bueno, podemos ocultar el cuerpo del robot para mientras que no nos esté estorbando. Pongamos la vista desde arriba, presionando 7 en mi teclado numérico. Con mi nuevo objeto base torreta seleccionado, paso al modo de edición con Tab, presiono tabulador en mi teclado y listo, ya estoy en el modo edición. Quizás convenga eliminar las caras de las esquinas. Para ello vamos a, bueno, estamos ya en el modo de edición de caras. Seleccionamos entonces una cara, mantenemos presionado Shift en el teclado y seleccionamos las otras caras de las esquinas para ser eliminadas. Ya con las 4 caras seleccionadas, presionamos X en el teclado para eliminar esas caras. Aquí tenemos el diálogo de eliminar, entonces damos clic en Faces, eliminar caras. Hemos eliminado entonces esas caras. Pero estas esquinas no pueden quedar vacías. Simplemente las estamos eliminando porque no queremos de que las esquinas sean realmente cuadradas, sino que sean un poco redondas. Así que en lugar de tener una cara en cada esquina, un cuadro de 4 vértices, queremos tener un triángulo. Así que vamos a crear un triángulo en cada esquina. Pasamos al modo de edición de vértices. Yo voy a presionar 1 en el teclado, arriba de las letras, y ya estoy en la edición de vértices. Selecciono este vértice, mantengo presionado la tecla Shift y luego selecciono el otro vértice. Presiono la letra F de Fill para unir ambos puntos que están seleccionados o ambos vértices. Presiono F y ya tenemos unidos estos dos vértices. Una vez que están unidos, vuelvo a presionar Shift, lo mantengo presionado y aprovechando que ya están seleccionados estos dos, selecciono este tercero de aquí para que los tres formen el triángulo. Necesito entonces tener los tres seleccionados. Una vez que están seleccionados, unidos los tres, presiono nuevamente la tecla F de Fill, rellenar y listo. Tenemos rellenada esta parte de aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento en las demás esquinas. Selecciono entonces mi vértice, presiono Shift, mantengo presionado, doy clic izquierdo, presiono F, vuelvo a presionar Shift manteniéndolo presionado, doy clic en este otro vértice, presiono F para rellenar, nuevamente el mismo procedimiento, selecciono un vértice, mantengo Shift presionado, doy clic izquierdo, presiono F, mantengo presionado Shift, doy clic en este otro vértice, presiono F para rellenar. El mismo procedimiento, selecciono un vértice, mantengo presionado Shift, selecciono este otro vértice, presiono F para unir estos dos vértices seleccionados, vuelvo a presionar Shift, lo mantengo presionado y doy clic en el tercer vértice. Presiono por último F para rellenar. Listo. Tenemos nuestras esquinas más o menos redondeadas.
Siguiente paso. Si yo hago visible el cuerpo de mi robot, me pongo en la vista desde la derecha con el número 3 en mi teclado numérico. Como básicamente esta selección que yo tengo acá, es decir, base torreta, es una copia de robotcito cuerpo, esta parte de aquí, es decir, la parte de arriba, todos los vértices están, quiere decir, en la misma posición que tienen en el robotcito cuerpo, pero yo no lo quiero así. Yo quiero que esta base de la torreta sobresalga un poquito arriba del cuerpo del robotcito. ¿Qué podemos hacer para ello? Lo primero es seleccionar todo. Para ello presionamos la letra A para seleccionar todo en modo edición y tenemos todo seleccionado. Lo siguiente que necesitamos es que sobresalga solamente un poquito del cuerpo del robotcito. Así que presiono G de mover. Le digo que se tiene que mover pero en el eje Z, presiono Z. Se marca la raya azul que indica que ese se va a mover en el eje Z, así que lo muevo un poquito hacia arriba. No importa si nos pasamos mucho, ahí después lo podemos bajar nuevamente. Doy clic izquierdo para aceptar esta acción. Ya que hemos hecho que esta geometría sobresalga un poco más del borde del cuerpo del robotcito, necesitamos extruirla, es decir, hacer de que toda la geometría tenga un grosor, porque si nos fijamos bien, en realidad es solamente una capa fina que no tiene grosor ni nada. Volvamos a la vista desde la derecha, presiono 3 en mi teclado numérico, luego presiono la letra E de extruir, doy clic derecho para que quede la extrusión en la misma posición, luego presiono G para mover y le digo que se tiene que mover en Z, presiono Z en mi teclado y muevo un poquito hacia abajo, más o menos ahí. Voy a poner la vista de wireframe para ver lo que acabamos de hacer. Es esto de acá. Crear un grosor. Podemos ocultar ya nuestro cuerpo del robotcito. Damos clic en el ojito para que se oculte. Y aquí tenemos lo que hemos extruido. Pongamos la vista en sólido. Y bien, ya tenemos lo que necesitamos. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos nada más serán estos bordes de acá, porque como el cuerpo del robot tapa toda esta parte de aquí abajo, no lo vamos a necesitar. Así que podríamos borrar entonces todas estas caras que están debajo seleccionadas, solamente dejar la parte de arriba y estos bordes, que son los que se van a ver desde afuera. Paso a mi modo de edición por caras y le doy a eliminar estas caras entonces. Presiono la tecla suprimir, le doy clic izquierdo en borrar caras, faces y listo. Ya tenemos lo que necesitamos. Muy bien. Pasemos al modo objeto con Tab. Hagamos visible nuestro cuerpo del robot. Y aquí tenemos lo que sería la placa de el robotcito, donde va a ir la torreta. Quizás sobresale demasiado, eso no importa, lo movemos después, lo bajamos un poco. Ahora necesitamos remediar todas estas esquinas que se ven en realidad demasiado cuadradas y necesitamos que se vea más o menos redondo. Para eso nos ponemos en la vista desde arriba, presionamos 7 en nuestro teclado numérico, pasamos a la vista de wireframe, alambre, pasamos al modo edición con Tab. Pasemos al modo de edición por vértices. Si queremos podemos ocultar el cuerpo del robot. Damos clic en el ojito para solo quedarnos con lo que sería la base de la torreta. Lo que necesitamos entonces es remediar estas esquinas que están demasiado pronunciadas. Podemos hacerlo de varias maneras, pero la más intuitiva sería entonces
hacer de que estos puntos no sobresalgan mucho, sino que entren un poco hacia adentro. Podemos hacer la selección uno por uno y con G irlos moviendo en el eje que sea necesario, o seleccionar todos los vértices o esquinas que necesitamos que no sean tan pronunciadas. Muy bien, ya hemos reducido la esquina en esta parte, pero las demás aún hace falta. Podríamos hacerlo este proceso uno por uno en las esquinas, pero lo vamos a hacer todo de una sola vez. Presionamos Z entonces para deshacer este cambio que hicimos aquí, control Z y listo. Aprovechando que ya está seleccionado este vértice, mantengo presionado Shift, doy clic izquierdo y sin soltar encierro aquí, luego esta otra esquina, luego esta otra, luego otra aquí, aquí, aquí y por último aquí. Ya seleccionada todas las esquinas que quiero remediar, presiono la tecla S de escalar y escalo hacia adentro. Más o menos ahí ya se ve un poco redondeado. Doy clic izquierdo para aceptar la acción y listo. Paso a modo objeto, contar. Pongo la vista de sólido y aquí tenemos. Ya las esquinas han mejorado, pero aún quedan unas esquinas todas feitas. Vamos a aprender otra cosa nueva. En Blender se pueden usar algo que se llama modificadores. ¿Qué es un modificador? Básicamente es algo que te permite, como dice su palabra, modificar la geometría en cuestión de tu objeto, la selección que tengas. En los modificadores hay muchas opciones y los modificadores están en nuestro panel de propiedades. Acá en estos iconos que vemos acá, en el panel de propiedades, podemos notar que está la llavecita que dice Modifies, modificadores. Damos clic izquierdo. Aquí podemos notar de que en realidad ya hemos usado un modificador que es el que hace el suavizado en las caras de nuestros objetos o modelos, de nuestra estructura, de nuestra geometría. Acá tengo estas opciones activadas. Esta es para que se vea en el render, esta es para que se vea en la vista del usuario. Si yo desactivo esta, por ejemplo, podemos notar que se ve feo, se ve un sombreado todo raro, pero es porque no tenemos el modificador de suavizado. Lo volvemos a activar y listo. Vamos a añadirle entonces, por cierto, esto ya lo podemos aplicar, este modificador. Los modificadores se pueden aplicar solamente estando en el modo objeto. Así que como estamos en el modo objeto, podemos aplicarlo. En esta flechita que está en la parte derecha, doy clic izquierdo y acá aparece la opción que dice Apply. Y también el atajo Control más A. Doy clic entonces en Apply y ya se ha desaparecido el modificador acá porque ya está aplicado. Entonces vamos a añadir un modificador que nos permita suavizar un poco estas esquinas que todavía quedaron un poco puntiagudas. Así que damos clic donde dice añadir modificador, clic izquierdo. Acá en generar o generate, en generate buscamos la que dice esta de acá, subdivisión surface. Esto lo que hace es agregar nuevas subdivisiones a nuestra geometría. Damos clic izquierdo y listo. Nos aparece que está el modificador subdivision de subdivisión y lo que ha hecho es crear nuevas divisiones en nuestra geometría. De hecho ya hasta se pueden ver más redondeados los bordes. Este número que vemos acá es el número de subdivisiones que se pueden crear con este modificador.
pero entre más grande sea o alto el número, más subdivisiones va a tener y más caras o polígonos van a formar parte de nuestro objeto o geometría, lo cual se hará bastante pesado para nuestro programa en el renderizado. Así que esta opción hay que usarla con moderación, porque yo podría subir incluso algunos números. Podemos ver, por ejemplo, acá se ve una esquinita, no se nota mucho todavía esta parte puntiaguda, y yo puedo subir acá dando clic en esta flechita y se van. Y ahora que tengo el número 2, ha desaparecido este bordecito, esta esquinita, esta puntita que estaba ahí, que se miraba cuadrada, y ahora se ve un poco más redondo. Pero esto tiene su impacto. Si yo paso al modo edición con Tab, aparentemente no ha sucedido nada, simplemente han aparecido estas líneas azules. Presiono Tab para pasar al modo objeto y ahora sí aplico el modificador. Doy clic en Apply, vuelvo nuevamente al modo de edición con Tab y podemos notar que la cantidad de vértices que ahora tiene nuestra geometría es muchísima más de la que tenía al principio. De hecho, si yo vengo acá en el Overlays, en la flechita, y selecciono las estadísticas, me dice que son 991 vértices, lo que tiene son 884 caras. Si yo presiono Control más Z para deshacer la aplicación del modificador, veremos cómo cambia esto. Ya vuelve a aparecer la ventanita del modificador, que quiere decir que no está aplicada. Pongo el modo edición y podemos ver las caras que hay. Si yo en lugar de tener 2 aquí le pongo que solamente sea 1 y lo vuelvo a aplicar en modo objeto, paso al modo edición, la cantidad de vértices en realidad no es tan exagerada como cuando le di que las subdivisiones fueran en 2 pasos. Básicamente lo que hace el modificador es que cada cuadrito, cuando está en 1, pues cada una de las caras la subdivide en 4 y así sucesivamente hasta que la cantidad de polígonos que tenemos en nuestro objeto puede ser bastante abrumadora, que incluso para la edición punto a punto o cara a cara puede ser bastante difícil para el usuario. Pero con esto que tenemos aquí nos conformamos, así que ahí lo dejamos. Volvemos entonces a la vista desde arriba presionando la tecla 7 en mi teclado numérico. Ya puedo hacer visible el cuerpo del robot, doy clic en el ojito y listo. Entonces ahora necesitamos hacer el poste donde va montada la torreta. Para ello pasemos a la edición por cara. Voy a presionar 3 en mi teclado y necesitamos seleccionar estas caras de aquí, por lo menos estas 4 de acá. Presiono clic izquierdo con mi puntero allí y sin soltarlo arrastro para seleccionar estas 4. Listo. Me pongo a la vista de la derecha presionando 3 en mi teclado numérico. Hago un zoom. Paneo un poco hacia abajo manteniendo presionado Shift y la rueda del ratón. Suelto allí. Y ahora necesitamos que esta selección de 4 caras, necesitamos extruirlas hacia arriba. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso ya lo hemos aprendido. Presionamos E de extruir, damos clic derecho para dejar la extrusión en el mismo punto, presionamos G de mover, presiono la G entonces y luego le digo que se tiene que mover en Z, presiono Z en mi teclado, aparece la línea azul que indica que es en el eje Z y yo muevo hacia arriba, más o menos quizás por ahí, no sé, un poco así. Sí, tal vez por ahí. Pero realmente se ve muy flaco este poste. Nos vamos entonces, para remediar eso, nos vamos a la vista desde arriba. Presiono 7 en mi teclado numérico. Ya estoy en la vista desde arriba.
Activo la visión de objeto por vista de alambre, presiono Z para que aparezca el menú y selecciono Wireframe. Y aquí tenemos la selección de nuestro poste. Presiono 7 para la vista aérea. Y ahora entonces vamos a pasar a la vista por vértices, ya que estamos en la vista de edición de caras. Presiono 1 en mi teclado y ya tengo lo que necesito. Ahora lo que necesitamos es mover estos vértices de los centros para que el poste no sea cuadrado, sino que sea más o menos redondo. Selecciono entonces estos vértices de aquí, doy clic izquierdo y sin soltar encierro esos vértices de ahí. Se han seleccionado tanto los que están arriba como los de abajo. Vuelvo nuevamente a la vista desde arriba con 7. Y lo que necesitamos es mover esto hacia acá, más o menos acá al centro, o quizás no mucho. Entonces presiono G en mi teclado. Luego presiono X porque es en el eje X que lo quiero mover, más o menos ahí. Hago lo mismo con este de acá, pero moviéndolo en sentido contrario. Presiono G, le digo que es en X y lo muevo más o menos ahí. Nuevamente esto, presiono G y le digo que lo quiero mover en Y, lo muevo hacia arriba un poco. Y luego este de acá lo muevo un poco hacia abajo, presiono G, luego Y y lo muevo un poco hacia abajo, más o menos que quede así redondo. El punto es que se vea más o menos redondo y no cuadrado ese poste. Y listo. Pasemos a la vista de la derecha. Yo creo que tiene muy buen grosor el poste. Ya no se ve tan flacucho. Acá como la instrucción que hicimos fue en esta línea de nuestra V esfera. Por eso es que estos bordes quedaron así en ángulo, pero vamos a remediar más o menos que queden recta. Para ello vamos a hacer zoom, un poco de zoom, presiono Shift, mantengo presionado Shift y la rueda del ratón para hacer paneo hacia abajo, suelto el botón del ratón y la tecla Shift y ahora vamos a subir estos vértices más o menos a esta distancia para que no se vea así todo caído. Me sitúo aquí, presiono clic izquierdo y sin soltar el clic encierro estos vértices. Presiono G, luego Z para decirle que es en G que necesito mover y más o menos los dejamos como por allí. Doy clic izquierdo para aceptar esa acción. Ahora vamos a seleccionar esto, doy clic izquierdo y sin soltar arrastro para seleccionar estos dos vértices. Presiono G en mi teclado, luego Z para decirle que es en G que quiero moverlo. Y lo muevo más o menos ahí. Ya tenemos los vértices más o menos horizontales. Ya no se ve todo caído ese corte. Bien. Siguiente paso. El poste de nuestra base de la torreta en realidad no es todo uniforme, sino que esta parte de aquí arriba, más o menos como por aquí, ya tiene un grosor más pequeño que el resto. Así que para eso sí vamos a usar, como hemos hecho anteriormente, la herramienta de cortes. Para ello vamos a hacer uso nuevamente de la herramienta de cortes. Nos vamos a la izquierda, presionamos la herramienta Loop Cut y añadimos un corte. Algo curioso es que al poner mi puntero podemos notar de que la línea no se pone horizontal. Pero vean lo que sucede. Voy a dar clic izquierdo y sin soltar el clic me voy a mover hacia arriba o hacia abajo. Doy clic izquierdo sin soltarlo, me muevo hacia arriba y podemos ver cómo la línea se va poniendo horizontal conforme voy subiendo hacia arriba. Si yo bajo, la línea se va deformando, deformando, deformando y es que va adquiriendo la forma que tienen los vértices en sus extremos. Aquí adquiere la forma que tiene la base, que es redondeada, y aquí que es horizontal. Listo, pues podemos hacerla aquí
Si alguien no quiere estar lidiando con esto, podríamos haber hecho lo siguiente. Pasemos al modo de selección, damos clic izquierdo acá. Podríamos haber hecho lo siguiente, en lugar de hacer un corte aquí, podríamos haber hecho una instrucción aquí. Ejemplo, solo como por ejemplo, que funcione como ejemplo, presiono E para extruir, doy clic derecho para que quede en ese punto y luego le doy mover en Z y listo. Doy clic izquierdo para que la acción quede allí y podemos notar que en la medida de lo posible esto se ve cuadrado las líneas, no como esta que se ve un poco caída. Aquí esto no sería ningún problema si yo quisiera dejarlo como esta, porque podría seleccionar todos estos vértices y moverlos hacia arriba, o simplemente hacer lo que hice aquí arriba de extruir esta parte que ya estaba recta. Tenemos entonces esta parte de acá que podríamos simplemente seleccionarla e irlas moviendo hacia arriba para más o menos dejarla como estaban. Pero en lugar de eso vamos a deshacer todos los pasos que acabamos de hacer. Esto fue solamente como ejemplo de demostración de lo que se puede hacer. Presiono Control Z, se deshace el paso de la instrucción. Ahora necesitamos deshacer esto, volvemos a presionar Control más Z y listo. Vamos a hacer entonces lo que es lo más intuitivo y es seleccionar todos estos vértices, presionar E de extruir. Doy clic derecho para que la extrusión quede en ese mismo punto. Después presiono después presiono G para mover y le digo que es en Z. Se mueve más o menos hasta allí. Vamos a quitar un poco de zoom. Quizá la vamos a bajar un poco más. Presionamos G y después Z para bajarlo un poquito. El poste quizá está muy alto, así que ahora lo que vamos a hacer es dar clic izquierdo sin soltar y seleccionar todo esto. Le damos a nuestra tecla G, presionamos G para mover, luego Z para bajar un poco la altura del poste. Más o menos calculando allí, damos clic izquierdo para aceptar, quizá un poquito más, clic izquierdo para aceptar y listo. Bien, una vez que tenemos este borde, ahora sí podemos añadir un corte en esta parte que relativamente ya está cuadrada, por así decirlo. Volvemos nuevamente a la herramienta de cortes, doy clic izquierdo y añado un corte. Doy clic izquierdo sin soltarlo y luego me muevo hacia abajo que quede más o menos allí. Vuelvo a la herramienta de selección. Doy clic izquierdo sin soltarlo y encierro estos vértices dejando libres solamente estos. Ahora entonces puedo hacer un escalado en lo que he seleccionado. Escalo. Presiono G y lo bajo un poquito en Z. Más o menos ahí. Paso al modo de objeto con Tab. Al modo de vista de sólidos. Y allí tenemos nuestro poste que tiene dos dimensiones distintas. De aquí para abajo tiene una y de aquí para arriba otra. Pongo mi vista desde la derecha y listo. Ya tenemos nuestra base con el poste. Lo siguiente para hacer es una clavija que es donde va a ir el cañón. Así que nuevamente vamos a añadir entonces un cilindro. Ya sabemos cómo hacerlo. Presionamos Shift más A. En Mesh buscamos la opción que se llama Cylinder. Mantengo presionado Shift y la rueda del ratón para hacer un paneo un poco hacia arriba, centrar un poco nuestros objetos. Ahora necesitamos escalar este cilindro. Presiono S para escalar. Pongo la vista de alambre. Presiono Z y selecciono Wireframe para la vista de alambre y sigo escalando mi cilindro. Presiono S para escalar, más o menos ahí, porque está un poco más pequeño. S para escalar y listo. Vamos a subirlo en el eje Z, presiono G y luego Z para subirlo más o menos a esta altura.
aquí. Luego lo movemos en X, presiono G y luego Y, porque es en el eje verde, y lo dejo más o menos ahí en el centro. Hacemos un paneo hacia abajo. Necesitamos moverlo un poquito más a la derecha, así que vuelvo a presionar G, le digo que es en Y que lo necesito mover, y lo pongo allí, ahí está en el centro. Pongo la vista de enfrente, estamos en la vista frontal, que es donde está la cara de nuestro robot. Bueno, el ojo, no es cara, es ojo o cámara. Así que necesitamos de que este cilindro no esté mirando hacia arriba o hacia abajo, sino hacia los lados. Así que tenemos que rotarlo. En este caso necesitaríamos rotarlo entonces en el eje Y, que sería el verde que va del frente hacia el fondo o del fondo hacia el frente. Ya les he enseñado que podemos presionar N y cambiar la rotación aquí, o estando en las propiedades del objeto hacer el cambio aquí. Pero existe otra manera de hacer ese proceso. Vamos a presionar N para ocultar esto. Bien, como ya sabemos los atajos, y lo que necesitamos es girar nuestro cilindro, en este caso que gire a la derecha, que ya sabemos que donde se tiene que girar, ya sea a la derecha o a la izquierda, es siempre en el eje Y. Podemos utilizar el siguiente atajo. Ya sabemos que R es de rotar, presiono R. Luego de presionar R sin tocar nada, presiono la tecla en el eje donde quiero que se rote, presiono Y. Y luego que hago eso, escribo en mi teclado cuántos grados quiero que se rote. En este caso serían 90 grados, porque para que quede horizontal tienen que ser 90 grados. Escribo 90 en mi teclado. El cubo se ha girado a como yo quiero. Una vez que ya está donde yo quiero, presiono Enter y listo. Ya hemos llevado a cabo la rotación sin necesidad ni las opciones que están en mi panel de propiedades, ni presionando la letra N para que aparezcan las propiedades aquí. Eso solo es otra manera, una tercera manera de llevar a cabo la rotación. Incluso en la de posición también es igual, o el de escala. Necesitamos que los bordes del cilindro sobresalgan un poco nada más aquí y aquí. Así que hay que escalarlo. Presiono S de escalar. Luego presiono X y escalo hacia afuera. Más o menos ahí, listo. Paso al modo sólido y listo. Ya tenemos lo que sería la clavija con la que se supone que va fijado el cañón, o eso es lo que se pretende. Podríamos elaborar un poco más la cabeza como de un tornillo o algo, pero lo vamos a dejar así. De todos modos, solamente para ejemplo. Igual que en los otros casos, aquí se ven las líneas, estas caras feas. Necesitamos suavizar esto. Ya sabemos que nos podemos ir al menú, objeto, y en objeto seleccionar el auto smooth para que esas caras sean borradas y se vea nuestro cilindro lícito como se ve actualmente. Podemos cambiarle el nombre aquí porque se llama cilindro. Doy doble clic y escribo clavija. Doy enter para aceptar el nombre y listo. Muy bien, ya hemos concluido de modelar la clavija. Entonces, si me pongo en la vista desde la derecha, es decir, si presiono 3 en mi teclado numérico, esto es lo que llevamos hasta el momento. Tenemos el cuerpo del robot, tenemos la plataforma y el poste donde va a ir la torreta, y la clavija, que fue lo último que llevé a cabo. Antes de proseguir, vamos a hacer unos arreglos en la base y el poste. Pasemos al modo de edición presionando la tecla Tab y vamos a hacer algo con esto de aquí. Vamos a hacer que tenga un par de orejas, que sería el lugar donde va a embonar nuestro cañón.
¿Qué será esa línea que apareció alrededor de la plataforma? Esa línea azul alrededor la puso Blender cuando aplicamos el modificador. Ya lo explicaba antes que cuando se usa el modificador, lo que hace es que, dependiendo del valor que tenga el modificador, en el caso del número 1, lo que hace el programa es tomar cada una de las caras, es decir, una cara de estas, y subdividirla en 4. Es decir, que si yo en el modificador subo al valor 2, entonces cada cara va a ser subdividida en 8 caras. Lo que quiere decir que vamos a tener 8 veces más de polígonos o caras de las que tenemos actualmente. Entonces, esta costura, esta línea alrededor de la plataforma, le está diciendo al modificador que es a partir de esta línea donde los bordes de las caras van a tener cierto afilado. Es decir, que es a partir de esa línea donde se va haciendo el suavizado o inclinación de las caras. Ponemos el puntero entonces en una de las líneas de una de las caras donde está la costura azul. Presionamos la tecla A, la mantenemos presionada y damos clic izquierdo para seleccionar toda esa línea. Una vez seleccionado todo alrededor, presiono el atajo Control más E. Aparece entonces nuestro diálogo y si vemos aquí hay una opción que se llama Marking o costura. Markings es una línea similar a la azul que tenemos, pero en color anaranjado. Más abajo tenemos la opción que se llama Mark Charts, pero la línea azul la podemos quitar dando clic izquierdo en esta opción. Y la opción es Clear Chart from Vertices. Damos clic izquierdo. Salgo, no, vamos a permanecer en el modo de edición y como dije, vamos a hacer un arreglo en esta parte de acá. Quiero que en realidad esta punta de aquí, en lugar de ser así como redonda, tenga 2 orejas. Así que para ello lo que vamos a hacer es añadir unos cortes aquí y otro por aquí. Selecciono entonces la herramienta Loop de cortes y añado cortes aquí. Clic izquierdo para añadir un corte. Me sitúo al otro lado y añado otro corte. Doy clic izquierdo para que quede el corte. Volvemos a la herramienta de selección y entonces ya tenemos nuestro corte donde necesitamos. Lo que vamos a hacer ahora entonces es pasar a la edición por cara. Presiono 3 en mi teclado. Ya estoy en la edición por cara y lo que voy a hacer es eliminar estas caras de acá del centro. Así que selecciono esta y bueno, también vamos a seleccionar esta, giramos con la rueda del ratón presionado y también vamos a eliminar esta y esta cara. Todas esas caras que están seleccionadas son las que se van a eliminar. Presiono X en mi teclado y le digo eliminar caras. Listo. Ya tenemos las caras eliminadas y ahora solo nos hace falta rellenar los espacios que quedaron vacíos. Pasamos al modo de vértice, edición por vértices y selecciono por ejemplo este vértice, mantengo presionado Shift y doy clic en este vértice. Con los dos vértices seleccionados presiono F para unir los dos vértices. Lo mismo hago con este que está aquí, doy clic izquierdo, mantengo presionado Shift, doy clic en este otro y vuelvo a presionar F. Aprovechando que todos están seleccionados, mantengo presionado Shift, selecciono este, luego selecciono este y una vez que están seleccionados los 4 presiono F. Selecciono este,
mantengo Shift presionado, doy clic izquierdo en este, presiono F. Con estos dos seleccionados, voy a seleccionar estos otros dos. Así que mantengo presionado Shift, doy clic aquí y aquí y presiono F para rellenar. Ya tenemos rellenado esto de acá abajo, necesitamos rellenar la parte de arriba. Vamos a ocultar para mientras la clavija que no nos esté estorbando. Listo. Entonces ahora vamos a dar clic en este, mantengo presionado Shift, doy clic izquierdo en este y presiono F. Ya que están estos dos seleccionados, voy a seleccionar este otro, mantengo presionado Shift, doy clic aquí. Presiono la tecla F para rellenar ahí. Y ahora necesitamos rellenar este gran espacio, así que doy clic aquí. Mantengo Shift presionado, doy clic izquierdo aquí, después clic aquí y clic aquí para seleccionarlo. Una vez seleccionado estos cuatro, presiono F y hemos rellenado la primera orejita. Hacemos el mismo procedimiento en el otro lado. Clic izquierdo acá, mantengo presionado Shift, clic aquí, presiono F. Están seleccionados estos dos que se acaban de unir. Mantengo Shift seleccionado, doy clic izquierdo aquí, presiono F para rellenar y selecciono con clic izquierdo aquí, mantengo presionado Shift, doy clic izquierdo aquí, después clic izquierdo aquí, después otro clic izquierdo ahí. Ya seleccionado esos cuatro vértices, presionamos F para rellenar. Y listo, ya tenemos lo que serían las orejitas, donde en esta parte tiene que calzar lo que sobresalga de la torreta, que no sé cómo se llamará, que va a ser como el pivote o algo así. Paso entonces al modo de objeto y esto es lo que tenemos. Aún le hace falta hacer algunos arreglitos, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo siguiente es entonces modelar lo que sería el cañón. Hagamos que sea visible la clavija. Ahí la tenemos. Y ahora vamos a crear lo que sería el cañón. Nos ponemos en la vista desde la derecha presionando 3 en nuestro teclado. Vamos a añadir un cilindro. Presiono Shift más A. En Mesh selecciono un nuevo cilindro. Hago un paneo con Shift presionado y la rueda del ratón hacia arriba. Y aquí tenemos entonces nuestro cilindro agregado. Lo vamos a escalar un poco. Presiono S y está escalado. Lo muevo con G en el eje Z y lo dejo más o menos ahí. Quizás lo vamos, no, creo que ese tamaño está más o menos. Lo vamos a escalar un poquito más, que sea un poquito más grande, tal vez por ahí. Lo que vamos a hacer es rotar nuestro cilindro, porque está viendo para arriba y para abajo. Los extremos están hacia arriba y hacia abajo. Y yo quiero que los extremos estén viendo para enfrente, para este lado. Así que necesitaríamos entonces girarlo, ya sea para acá o si no para el otro lado. Para rotarlo podemos hacerlo desde las propiedades, con el objeto seleccionado desde las propiedades. Ya sabemos que en este caso sería rotado en el eje X. Podríamos escribir acá 90, pero lo vamos a rotar de otra manera, utilizando el atajo. Presionamos R de rotar en nuestro teclado. Luego de eso presionamos el eje donde necesitamos que sea rotado el objeto. En este caso va a ser en el eje X, así que presiono X. Y luego en mi teclado numérico escribo la cantidad de grados que quiero que sea rotado el objeto. En este caso van a ser 90 grados. Escribo entonces 90 y doy Enter para aceptar. Listo. Ya hemos rotado el objeto.
con puros atajos, sin necesidad de escribir acá en las propiedades de rotación y sin necesidad de utilizar N para hacer visible estas opciones de transformación que son similares a esta. Cerremos esto entonces con N y ya tenemos lo que necesitamos. Vamos entonces ya a empezar con el modelado de nuestro cañón. Necesitamos que este cañón, un borde llegue hasta acá y el otro llegue hasta este lado. Podemos hacer un escalado con S en el eje Y en este caso y hacer esto, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. También lo podríamos hacer utilizando cortes, pero lo vamos a hacer de manera distinta. Como dije, lo primero que vamos a hacer es entrar al modo edición. Vamos a habilitar la edición por cara. Presiono 3 en mi teclado, arriba de las letras, y selecciono esta cara. Presiono la tecla suprimir para eliminar esa cara. Lo mismo hago al otro lado. Selecciono con clic izquierdo, presiono la tecla de suprimir y le digo eliminar faces para que quede hueco. Pongámonos desde la vista desde la derecha. Entonces vamos a hacer unas instrucciones. Nos pasamos a la edición por aristas o bordes. Mantengo presionado Alt y con clic izquierdo doy en uno de los bordes para seleccionar todo alrededor. Pongo la vista desde la derecha con el número 3 en mi teclado numérico y ahora vamos a extruir. Presiono E de extruir, doy clic derecho para que quede en el mismo punto la extrusión. Presiono G para mover, le digo que donde quiero mover es en el eje Y. Nos movemos un poco, más o menos aquí. Ahí, listo. Ahora le damos escalar, presionamos S para escalar y escalamos más o menos ahí. Ponemos la herramienta de añadir cortes, el cut, y hacemos un corte aquí. Damos clic izquierdo para añadir el corte. Pasamos a la herramienta de selección, presiono S para escalar y hemos escalado hasta allí. Listo, ya tenemos esa partecita. Ahora lo que necesitamos entonces es lo siguiente. Como tenemos este espacio acá en el poste donde va a ir el cañón, sostenido el cañón, necesitamos entonces, en lugar de extruir toda esta parte del cañón, solamente la parte que va a pasar en el medio de aquí. Pongamos la vista desde arriba con el número 7 en mi teclado. Y entonces necesitaría, en este caso serían dos caras a ambos lados, las que tendrían que pasar acá al centro. Quizás vamos a escalar un poco más esto. Vamos a mantener presionado Alt, doy clic izquierdo en uno de los bordes, se ha seleccionado todo alrededor, presiono la vista desde arriba y escalamos. Vamos a presionar S para escalar y más o menos ahí. Listo, entonces ¿cómo hacemos lo que estamos necesitando? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero es, como las caras que vamos a ocupar son
los bordes, como los bordes que vamos a ocupar solamente son este y este a cada lado, estos 4 de aquí, es decir, estos 4, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar este. Por cierto, yo creo que es mejor ocultar los demás objetos para mientras no estén estorbando. La clavija y la base, para que nos quedemos solamente con esto. Entonces pongamos la vista de frente con 1, luego presiono 9 para poner la vista desde atrás y listo. Hacemos un paneo hacia abajo, un zoom. Entonces lo que necesitamos seleccionar es este borde. Mantengo presionado Shift y selecciono este otro borde o arista. Presiono F para unirlas. Dejo este espacio libre porque son las que vamos a utilizar. Igual de este lado, así que entonces doy clic izquierdo en esta, mantengo presionado Shift, dejo estas dos libres y selecciono esta y presiono F. Listo. Una vez hecho eso, entonces lo que vamos a hacer es, podemos seleccionar todos estos en modo de vértice. Si doy clic aquí, mantengo presionado primero Alt y doy clic, se me seleccionan todos los vértices que tenemos acá. Presiono F para que se rellene, me sitúo al otro lado, mantengo presionado la tecla Alt, doy clic izquierdo. Una vez que está todo seleccionado, presiono F para rellenar y listo. Aquí hacemos el mismo procedimiento, mantengo presionado la tecla Alt, me sitúo aquí y doy clic izquierdo. Una vez que tengo seleccionado esto, vamos a girarlo un poquito. Entonces puedo hacer lo siguiente. Lo que vamos a necesitar es hacer una extrusión. Es decir, esto que está seleccionado es lo que va a sobresalir para acá. Así que presiono E para extruir. Clic derecho para que quede en ese mismo punto. Luego presiono G de mover. Y luego presiono Y para que se mueva en ese eje. Listo, ya se ha movido. Hagamos que sea visible la base de la torreta y la clavija incluso. Quizás nos pasamos un poquito, así que vamos a regresarnos un poco más porque esto debe quedar más o menos aquí. Así que presiono G y luego presiono Y para que se mueva en ese eje. Y me muevo hacia la derecha, más o menos, digamos que ahí. Doy clic izquierdo y ya está. Aprovechando que está seleccionado esto, presiono F para rellenar y listo. Salgo del modo de edición con Tab. Y aquí tenemos estas puntas, creo que están saliendo mucho, sobresalen demasiado. Así que presionamos 3 en el teclado numérico para ver desde la derecha. Hacemos un poco de zoom, seleccionamos el poste, entramos en el modo de edición con Tab. Pongamos la vista de alambre, así que presiono Z y selecciono Wireframe. Doy clic izquierdo acá y sin soltarlo arrastro hasta allí. Una vez seleccionado todos los vértices de arriba, presiono G de mover y luego presiono Z para que se mueva en el eje Z y simplemente bajo un poco. Digamos ahí, salimos del modo edición. Esta clavija no está centrada, se supone que el centro tendría que ser esta línea, ¿no? Así que vamos a moverlo.
Seleccionamos entonces la clavija, presionamos la tecla G y luego la tecla Y. Nos movemos un poco a la derecha, ahí, doy clic izquierdo para que ahí se quede. Listo. Pongamos el modo sólido y aquí tenemos lo que queríamos. Pongamos la vista desde la derecha con 3, pasemos al modo edición, y vamos a editar por aristas o bordes. Presiono 2 en mi teclado, arriba de las letras, mantengo presionado Alt y doy clic izquierdo en uno de los bordes de este lado para seleccionar todo esto. Una vez seleccionado, lo que vamos a hacer es extruir. Presiono E de extruir, clic derecho para que quede en ese mismo punto la extrusión. Presiono S para escalar, más o menos ahí. Presiono G de mover, luego presiono Y para que sea en ese eje que se mueva. Creo que necesito un poco más de escalado, presiono S. Vuelvo a extruir, presiono E, entonces doy clic derecho para que quede en el mismo punto. Presiono la tecla G de mover, luego Y para que sea en ese eje. Y me muevo un poquitico para la izquierda, así. Clic izquierdo para aceptar. Vamos a ver desde la derecha. Yo creo que esta parte necesita más escalado. Pasemos a la vista de alambre. Presiono 1 en mi teclado para poner la edición de vértices. Clic izquierdo, mantengo el clic izquierdo y selecciono toda esta parte. Le doy escalar. Presiono S para escalar. Luego solamente selecciono estos de aquí. Presiono E para extruir. Clic derecho para que quede en ese mismo punto. Luego presiono G para mover, seguido de Y para que sea en ese eje que se va a mover la extrusión. Presiono S para escalar. Vuelvo a presionar entonces extruir, la letra E. Clic derecho para que quede en el mismo punto la extrusión. Y ahora presiono la tecla G para mover y Y para que sea en ese eje. Vamos a movernos un poco como por ahí. Vamos a hacer visible el cuerpo del robot para tener un cálculo más o menos hasta dónde tiene que ir, hasta dónde va a llegar la punta del cañón. Podemos moverla un poco más. La punta del cañón, presionamos G, luego Y para moverla más o menos como por ahí. Listo. Ahora vamos a añadir algunos cortes, pero antes de eso vamos a hacer un escalado en esto que está seleccionado para que sea más pequeño. Presionamos S para que sea más pequeño, quizá más o menos ahí. A ver, un poco ahí. Hacemos un paneo hacia abajo y un zoom. Listo. Ahora necesitamos entonces añadir otros cortes aquí. Pasamos a la herramienta de añadir cortes. Clic izquierdo y seleccionamos el primer corte. Doy clic izquierdo y sin soltar me muevo, digamos, a ver, aquí suelto el clic. Nuevamente añado otro corte, doy clic izquierdo sin soltar
y me muevo cerca de la que acabo de crear. Suelto el clip, paso a la herramienta de selección con clic izquierdo, y como está seleccionado esta, lo que vamos a hacer es escalarla. Presiono S para escalar y listo. Hemos escalado. A ver, esto sobresale 1, 2, 3. Quizá esta parte hay que hacerla un poco más pequeña. O no, así la vamos a dejar. Bien. Pasemos al modo sólido. Una vez en el modo sólido, lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta orilla, así que paso al modo de aristas, edición de arista, mantengo presionado Alt y doy clic en uno de los bordes y tengo seleccionado lo que necesito. Esto lo que vamos a hacer es regresarlo un poquito más hacia atrás. Yo creo que está muy salido de aquí. Lo vamos a regresar más o menos como por aquí. Presiono G para mover, luego Y para que sea en ese eje y regreso la punta del cañón más o menos ahí, o un poquito aquí. Doy clic izquierdo para aceptar, mantengo presionada la rueda del ratón para girarme un poquito ahí, un poco de zoom, y ahora vuelvo a extruir. Presiono E para extruir, clic derecho para dejar en ese punto la extrusión, luego presiono S para escalar, por ahí, doy clic izquierdo para aceptar, luego presiono G para mover, luego Y para que sea en ese eje, y más o menos ahí. Doy clic izquierdo para aceptar, y una vez hecho eso, vuelvo a presionar E para extruir, clic derecho para que quede en el mismo punto, presiono la tecla S para escalar, puede ser ahí, doy clic izquierdo para aceptar, y ahora vuelvo a presionar la tecla E para extruir. Doy clic derecho para que la extrusión quede en el mismo punto. Presiono una vez más G para mover y luego la letra Y para que sea en Y. Pero la vamos a mover hacia la derecha, hacia atrás, para que esto, en lugar de que salga, entre hacia allá adentro, que sería en sí el cañón donde sale la munición. Pongamos la vista de alambre. Yo lo dejaré hasta ahí, pero podemos moverlo hasta acá si queremos. Si yo presiono G y Y, puedo moverlo hasta acá, porque el punto es que por este hueco de enfrente aquí no se vea lo que hay adentro, así que yo lo voy a dejar más o menos ahí. Paso al modo de sólido, y entonces para que no se vea allá al fondo lo que hay por dentro, como tenemos seleccionado ese borde, presionamos F para rellenar y ya no se ve nada de adentro. Y listo, ya tenemos lo que sería el cañón. Ahora solamente haría falta hacerle algunas pequeñas modificaciones a las caras. Por ejemplo, yo lo que quiero es que en estas caras alrededor tenga algo así como unos grabados que parezca como si fueran engranaje. Yo puedo seleccionar todo alrededor, todas las caras, me paso a la edición por caras, presiono 3 en mi teclado para pasar a la edición por caras, mantengo presionado Alt y luego me sitúo al borde de alguna de las caras, doy clic izquierdo y se seleccionan toditas. ¿Qué es lo que yo quiero? Como dije, que esto parezcan como engranajes, que cada cara tenga una extrusión pero hacia adentro. Yo podría hacer la extrusión cara por cara. Por ejemplo, con esta cara seleccionada yo puedo presionar E
para extruir, doy clic derecho para que la extrusión quede en el mismo punto, luego S para escalar, y allí me queda una especie de grabado que bien puedo moverlo hacia adentro. Por ejemplo, si yo presiono G y le digo que quiero mover en Y, podría hacerlo más para allá. Si paso al modo objeto, puedo ver que aquí queda esto como grabado, y podría ir haciendo eso una por una todas las caras, pero no es una manera óptima de trabajar, así que vamos a hacerlo de una manera distinta. Voy a presionar Control Z para deshacer estos cambios que hice. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Un Control Z más y listo. Bien, con todas las caras seleccionadas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a aprender algo nuevo. Vamos a aprender cómo extruir caras individualmente. Hay una opción que se llama Inset Faces, que es lo que hace llevar a cabo una extrusión cara por cara, y todas a la misma vez, con la misma extrusión, obvio. Así que nos vamos en modo edición, nos vamos a la opción acá que dice Faces, porque estamos trabajando en cara. Doy clic izquierdo en Faces y aquí veo una que se llama Inset Faces, que dice que el atajo es I. Bueno, presiono el atajo entonces, que es la I. Una vez que presiono la letra I y muevo mi ratón hacia la izquierda, por ejemplo, puedo ver cómo se escala, pero solamente un eje, pero se escala de manera toda rara. Vuelvo a presionar I y podemos ver cómo ahora se escala de la manera que yo quiero. La vamos a dejar ahí, doy clic izquierdo. Y ahora presionamos la tecla E de extruir. Doy clic derecho para que la extrusión quede allí. Y después simplemente presiono G de mover. Y la tecla Y para mover la extrusión en ese eje. Muevo un poquito hacia la derecha, dependiendo de cuánto quiero que tenga el grabado de profundidad, y doy clic izquierdo para aceptar. Y listo, ya tenemos la extrusión por caras individuales. Si yo paso al modo de objeto con Tab, aquí tengo los grabados como yo quería que quedaran. Eso mismo vamos a hacer en la parte de aquí. Lo vamos a hacer aquí. Así que paso al modo de edición, selecciono todas estas caras. Así que mantengo presionado Alt, me sitúo aquí en uno de los bordes de la cara y doy clic izquierdo. Se seleccionan todas las caras. Ya sabemos que para el Inset Faces es la letra I. Presiono entonces I. Muevo mi ratón más o menos ahí. Doy clic izquierdo para aceptar. Luego de eso presiono E para extruir. Doy clic derecho para que la extrusión quede en el mismo punto. Luego presiono G para mover. Y luego Y para que sea en ese eje, muevo. Y listo, ya tenemos la extrusión en cada una de las caras y haciéndose individualmente. Lo mismo vamos a hacer en estas caras de aquí. Mantengo presionado entonces la tecla Alt, me sitúo en uno de los bordes de alguna de las caras, doy clic izquierdo. Una vez seleccionado todo, presiono la tecla I y muevo el ratón.
Listo. Ahora presiono la tecla E para extruir. Doy clic derecho para que la extrusión quede en el mismo punto. Y luego puedo mover la extrusión con G y Y. En lugar de hacer para adentro, lo vamos a hacer para afuera. Digamos que allí. Para que la extrusión salgan para afuera y no vayan hacia adentro. Cambio al modo objeto y aquí tenemos nuestra arma, nuestro cañón ya terminado. Ya solamente le hace falta entonces añadirle el suavizado al cañón, así que nos vamos al menú de objeto y seleccionamos la opción que dice Shape Auto Smooth. Y listo, ya tenemos nuestro cañón. Podemos hacer visible el resto. Pongamos la vista desde la derecha. Y listo, ya tenemos nuestro robotcito terminado. Yo creo que el poste como que se ve muy alto, ¿verdad? Yo creo que podríamos bajarlo un poco de acá. Voy a seleccionar el poste de donde va el cañón. Me paso a la vista de alambre. Presiono Tab para pasar al modo de edición por caras. No vamos a poner de vértice. Presiono el clic izquierdo y sin soltar arrastro para encerrar todos estos vértices. Luego presiono G de mover y Z del eje para moverme en ese eje. Bajo un poco hasta aquí. Ahora necesitamos bajar tanto la clavija como el cañón porque quedaron muy arriba. Doy clic en la clavija, mantengo presionado la tecla Shift y doy clic izquierdo sobre el cañón para seleccionar los dos juntos. Una vez seleccionados, presiono G, Z y arrastro el mouse hacia abajo hasta colocarlo donde más o menos quede la posición correcta ahí. Una vez hecho esto, pasamos al modo de vista por sólidos y ya tenemos nuestro modelado del robotcito. Por lo pronto vamos a cambiarle el nombre al cañón, ya que se llama Cylinder. Así que le vamos a poner doble clic en el nombre y vamos a ponerle Canon. Con N, no ñ, para no tener problema con el nombre. Muy bien, hemos concluido lo que es el modelado de nuestro robotcito. En el siguiente video vamos a ultimar algunos detalles de modelado. Vamos a aprender qué son los materiales y cómo aplicarlos. Sé que este video se ha hecho un poco extenso, pero de hecho eran 3 videos por separado. Pero decidí unirlo los 3 ya que tienen que ver con un solo tema. Los próximos videos serán un poco más cortos porque se sobreentiende que si han visto los videos anteriores ya tienen el conocimiento del manejo básico de Blender, ya saben cómo moverse en las vistas, cómo usar los atajos principales e incluso hoy aprendieron cómo modelar. Bien, eso sería todo entonces. Gracias por ver el video y hasta otra ocasión.